Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor nos siga bendiciendo en esta preciosa mañana, después de adorarle y contemplarle. ¿Cómo nos ha ido esta semana con la tarea de la compasión y el amor? ¿Esa risa es bien? Alrededor de 50 personas diarias, por lo regular, tenemos contacto con ellas. Más de 20 oportunidades al día para demostrar la misericordia, la compasión y el amor. Le animo para que siga con esa tarea. Vamos a continuar con el estudio de Lucas, capítulo 9, y hoy vamos a ver 3 eventos especiales que van a ocurrir allí. El Señor Jesús, habiendo iniciado su ministerio, recordemos que son 3 años de ministerio, casi que estamos a la mitad, la narración que va a pasar hoy está casi a la mitad de esos 3 años, y van a pasar eventos importantes de ahí en adelante. Y el Señor Jesús ha demostrado mediante la predicación de las Escrituras, su testimonio, mediante señales, mediante poder, que Él es el Hijo de Dios. Ha resucitado, ha vuelto a la vida muertos, ha alimentado multitudes, ha hecho sanaciones a personas paralíticas, personas con ceguera, han vuelto a ver y ha hecho muchos milagros. Y pareciera que este último de los 5,000 panes de los 5 panes y los 2 peces a más de 5,000 personas, por fin abre los ojos de los discípulos, de sus apóstoles, y allí empieza esta narración. Si le preguntaran esta mañana a usted, ¿quién dice que es Jesús? Según lo que ha pasado en su vida, según lo que ha escuchado, según lo que dicen, según lo que usted ha experimentado, ¿quién es Jesús para usted? Y en base a esa respuesta que se está haciendo ahorita en este momento, es que Dios en esta mañana le va a hacer algunas preguntas. Entonces, cerremos nuestros ojos y pidamos que Dios nos ayude. Padre, Tú eres tan bueno, maravilloso. Tu justicia y tu santidad son únicas. Padre, gracias porque tu Hijo Jesús se ha manifestado a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos, de tal forma que nosotros podamos conocerte como eres tú. Te queremos dar gracias por tu palabra, porque hoy la podemos abrir tranquilamente, podemos estudiarla juiciosamente y deseamos que tú nos hables. Realmente deseamos ser más que usados por ti, queremos ceder nuestros derechos a ti. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión ni en nuestra forma de pensar, sino que deseamos que tus sueños, deseamos que tus propósitos sean hechos por nosotros aquí en la tierra, porque nuestro deseo más grande es que tu nombre sea glorificado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Luego de esta alimentación milagrosa, entonces hay una confesión de Pedro y empieza con una pregunta muy particular. Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros decían Elías, y otros decían debe ser algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces
Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Se pueden imaginar esa multitud de personas que hay? O sea, el nombre de Jesús estaba de moda en ese tiempo. Todas las personas tenían que ver con ese nombre, pues habían señales, habían milagros, había alimentación, comida de la nada milagrosamente, pues muchas personas tenían conceptos acerca de quién era Jesús. Pero ninguno de ellos fue capaz de entender que Él era el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. Todos ellos decían, es un gran maestro, es decir, que tenía dentro de los nombres heroicos que se pueden nombrar en la historia judía, Jesús de Nazaret era un nombre de un superhéroe. Mas Jesús no quería un nombre como tal, como ese. Él afirmó muchas veces que la gloria que él tenía no era de él, sino era la gloria del mismo Dios que ha creado todo el universo. Hemos escuchado muchas historias acerca de Jesús. ¿Quién puede decir de ustedes, hermanos, que le conoce como el Hijo de Dios, que es el Cristo y el Salvador? Tendemos a conocer a Jesús porque Él nos provee, Él nos alimenta, Él nos da lo que necesitamos, pero ¿quién de nosotros puede decir que Jesús es el Cristo? Y algo interesante, bueno, Lucas, como tal la narración de Lucas, él es muy concreto, y cuenta la historia ya, pero no nos da más detalles de lo que pasa. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace 8 días. Y le invito para que vayamos un evangelio, 2 evangelios atrás, para que nos cuenten Mateo, capítulo 16, nos cuente cómo fue esa confesión de Pedro, porque no fue simplemente tú eres el Cristo. No, él no llegó a esa conclusión tan fácilmente. Mateo 16, 13 dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Ese nombre Cesarea de Filipo fue un nombre colocado a una población, una ciudad, para favorecer o elogiar el nombre del emperador César y del gobernador Filipo. Entonces se llamaba Cesarea de Filipo. Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le responden, unos dicen que eres Juan, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo dijo ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen quién era Jesús el Cristo. Entonces es interesante el nombre Pedro, ¿cierto? Petros es Pedro, que es piedra, una piedra, Petros. Y Petras es un yacimiento de piedras, es una cantera de piedras. Entonces el Señor Jesús es Petras y el apóstol es Petros. Petras, Él es la cantera de donde salen todas las piedras, que es el fundamento de la iglesia, fundada sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. ¿Bien? Y ahí pues le dice que también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, no sobre Pedro, ya lo hemos estudiado, Pedro dice que tú eres la roca, la piedra angular eres tú, Señor Jesús. Dice en sus cartas el apóstol Pedro, diciendo, yo no soy la roca es Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y eso que se le dan las llaves del reino de los cielos, entonces es que tienen ellos la capacidad de abrir el evangelio o cerrar la puerta del evangelio. ¿Recuerda cuando fueron comisionados que iban de 2 en 2? Si lo reciben en la casa, prediquen, si no, sacudan los pies. Ellos tenían la capacidad de
predicar o de cerrar la puerta para que las personas recibieran las buenas noticias. Si bien se le dan las llaves, hay una puerta, ¿no? ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Bien, en Marcos, más adelante, Marcos capítulo 7, entonces nos narra de manera mucho más concreta este episodio. Dice Marcos 8:27, fue la confesión de Pedro, es la primera vez que Pedro confiesa y entiende, le abre el entendimiento, porque es Dios el Padre el que le permite entender que Él es su Hijo. Es por eso que nosotros, si le preguntáramos a la multitud de personas que hay en la calle, le preguntamos ¿quién es Jesús? Hay una página en internet muy interesante que se llama La Ciencia de Dios. Les invito para que la miren por Facebook, por YouTube. Es godsciencesite.com. En inglés es la ciencia de Dios sitio.com. Entonces es un sitio de apologética, donde muchos de ellos van a Jerusalén, a Tel Aviv, a Tierra Santa y le preguntan, ¿ustedes saben quién es Jesús? Y ellos dicen exactamente lo mismo. Él es un gran maestro, Él es un gran profeta, Él es el hombre más famoso que ha existido en todos los tiempos. Pero ¿quién tiene la capacidad de decir Jesús es Dios? Jesús es el Hijo de Dios. Tiene la capacidad de hacerlo solo aquella persona que por medio del Espíritu Santo Dios le permite que reconozca que Él es el Hijo de Dios. Así que eso es una obra milagrosa y sobrenatural, que alguien también pueda reconocer en Jesús que Él es el Hijo de Dios. Y hay algo interesante que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 30, pero les mandó que no dijesen esto a ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque la tarea del Señor Jesús en su primera venida no era la de reinar con brazo de hierro, con bastón de mando, sino era la de hacerlos llegar a cada uno de los que tuviera contacto con Él, llegaran a Él por medio del amor y del entendimiento del amor tan grande que Dios ha tenido por la humanidad. Entonces no les manda a decir, porque imagínense el problema tan impresionante y la revolución que hubiera armado en ese momento, donde los apóstoles, aparte de hacer los milagros, dijeran, Él es el Mesías prometido, acaba de llegar nuestro Salvador y Redentor. Hubiera generado un problema de grandes magnitudes contra el Imperio Romano en ese momento. Volvamos a Lucas entonces y sigamos con la lectura. Algo que aprendemos de esta primera escena es el ejercicio de la oración. Lucas es muy detallista en colocar estos versículos. Por ejemplo, ahí en el 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, la Biblia enseña que Jesús oró con sus discípulos, por sus discípulos, para que ellos tuvieran el Espíritu Santo, para encomendarlos, pero eso nada interfería con su vida de oración a solas. ¿Cómo está tu vida de oración a solas? ¿Sacas tiempo para orar? ¿Tienes un tiempo en el cual le cuentas a Dios acerca de tus luchas, de tus problemas? Le dices, Señor, tengo problemas, soy débil en estas áreas y necesito que tú me ayudes. Lucas lo coloca en cada evento importante. Yo le animo que lea la carta, el Evangelio de Lucas en su casa y subraye cada vez que dice él y Jesús orando a solas, y mire el evento que seguía a continuación y se va a dar cuenta que era algo importante. Cuando tienes decisiones importantes, ¿oras? ¿Oramos cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestras vidas, trascendental?
Cuando Dios nos ha pedido que hagamos algo, le decimos: Señor, necesito que tú me des el poder y la guía para seguir en este paso. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Porque cuando llegue el momento de la prueba, vamos a ser difícilmente aprobados. ¿Recuerdan el Señor? Pedro, ayúdame a orar. Pedro, ni una hora. Y otra vez con dos de ellos: estoy turbado, estoy cansado, necesito que me ayuden en oración. ¿Oramos una hora? ¿Solo una hora? Diga usted que 3 veces se gasta 2 minutos al desayuno, 2 al almuerzo, 2 a la comida. Hace una oración en la mañana de 5 minutos: Dios, te doy gracias por este, ayúdame. Voy de victoria en victoria, y sale para la calle. Esa fue la oración de la mañana. En la noche llega y gracias porque tengo donde dormir. Y ahí se acabó el día de oración. ¿Oramos una hora? ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor para orar? Versículo 21. Quiero contarles que aquí va a cambiar un poco la dinámica del Señor Jesús. Él acaba de orar no solo para que ellos confesaran quién era Él, sino que les va a mostrar el camino. Y es la primera vez que Él anuncia que va a morir. Aquí en el Evangelio es la primera vez que Él anuncia que va a tener que ir a Jerusalén, va a recorrer sus últimos 50 kilómetros y va a ser entregado en manos de hombres pecadores, que va a ser despreciado de las autoridades, de los ancianos, y va a ser sacrificado. Entonces ha durado un buen tiempo mostrándoles quién es Él y qué pueden lograr hacer sus discípulos a través del poder de Él. Salieron, hicieron sanidades, sacaron demonios, regresaron, vieron la multiplicación de los panes, de los peces, pudieron ver cómo el agua se convertía en vino de la mejor calidad, pudieron experimentar a un Cristo y a un Jesús y a un Mesías. Pero ahora, en la cosmovisión de ellos, que esperaban un líder militar, un líder bélico que los sacara de la opresión que tenían los romanos, ellos dicen: no es posible que después de todo este tiempo usted nos venga a decir que va a morir. ¿Cómo es posible esto? Verso 21: pero Él les mandó a que nadie dijese en esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los príncipes, sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos unos requisitos. Vamos a dejar ahí una marca, porque es que tengo que ir al contexto de Mateo, porque ahí hay otro tema. Entonces vayamos a Mateo un segundo. Y Pedro le respondió algo muy interesante al Señor Jesús. Entonces dice allí, en el 16:21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En el 23 dice: pero él, volviéndose, es decir, Pedro se lo lleva a un lado y él se devuelve y le habla a todos los discípulos y le dice: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí, acto seguido, entonces él le va a colocar unos requisitos para aquel que lo quiera seguir. Cada domingo en todo el planeta se reúnen millones de cristianos y llenan iglesias. Cada domingo. Y parecieran las multitudes que está narrando aquí el apóstol. Y muchos van por lo que necesitan. Y muchos van para ser sanados. Y muchos por sus necesidades. Pero dice el Señor: ¿quién
quiere venir en pos de mí? ¿Quién quiere seguirlo? ¿Quién está dispuesto a entregar la vida? ¿O cuántos de nosotros debemos de examinar nuestro corazón para darnos cuenta que solamente lo buscamos egoístamente? Porque hemos comido y nos hemos saciado y no queremos reconocer que Él es Dios. En esta confesión de Pedro es interesante que el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Sabes? Cuando tú colocas todo el empeño para seguir a Jesús y negarte, va a haber alguien que te diga: no, no haga eso. Pobrecito usted no debería levantarse tan temprano a hacer el devocional. Más bien acuéstese otro ratico. ¿No les han dicho eso? Que ustedes se levantan así a las 3 de la mañana a hacer. No, ¿cómo va a hacer eso con ese frío? Acuéstese otro ratico. O cuando tiene deseos de ir a congregarse y alguien le dice: pero es que tiene que solucionar el problema de la empresa hoy mismo. Debemos de ser lo suficientemente sabios y sagaces para entender que es la voz de Satanás hablando a través de esas personas para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Debo de entenderlo, debo de saberlo. Dejemos la marca ahí en Mateo y volvamos a Lucas, y nos dice que hay 3 requisitos para seguir a Jesús. Saben, es interesante al estudiar este pasaje que el Señor Jesús está trazando la ruta y llega el momento en que la ruta tiene que pasar a través de la muerte. Y vamos todos a tener que pasar a través de la muerte. Cada uno de nosotros en cualquier momento va a tener que morir. Pero mientras vivimos, hay una gran diferencia en lo que decidimos. Y dice en el versículo 9:23 de Lucas: y les decía a todos, si alguno en esta mañana quiere venir en pos de Jesús, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿qué quiere decir? Es que yo renuncio voluntariamente a ser el que decida y el que planea mi vida. Yo renuncio voluntariamente a ser el que planea y decida en mi vida. Negarse a mí mismo es decir: Señor, mi vida está disponible para ti, haz conmigo lo que tú desees hacer. Tengo toda mi vida para ti. ¿Cuántos tienen planes para este próximo mes? ¿Para este próximo año? ¿Cuántos planes hay para los próximos 5 años? Yo le animo para que los escriba en una hoja y en lápiz, por si de pronto nuestro buen Dios quiere borrar algunas de esas cosas. Nunca use su vida escribiendo y pásele a Dios para que Él firme y apruebe. Señor, haz mi voluntad, aquí está mi proyecto de vida. Y luego empiezas a orar: gracias, Señor, y te pido que me des todo esto que yo programé para mi vida. Negarse a sí mismo es decir que yo renuncio voluntariamente a planificar o decidir en mi vida. Yo no planeo mi vida. Mi vida está libre para que tú, Señor, hagas conmigo lo que bien deseas. ¿Deseamos hacer eso? Neguémonos si queremos venir en pos de Cristo. El segundo requisito, ¿se dan cuenta que en las multitudes, Él recibe a las multitudes y nunca puso un requisito? Antes les dijo: vayan ustedes, aliméntenlas, dígales que se sienten, denles de comer vosotros. Pero ya cuando se acerca el momento de morir, Él ya les dice realmente quién me va a seguir, quién va a ir conmigo hasta la muerte, quién va a entregar su vida por mí. ¿Hay alguno? ¿Alguien quiere sacrificarla? ¿O ya tiene planes para esta vida? Segundo requisito, le decía, después de negarse a sí mismo, le dice:
tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? En el contexto en el que se está hablando de las crucifixiones hechas por los romanos, era que el preso o el que iba a ser crucificado debía de tomar su cruz y llevarla hasta el lugar donde iba a ser sacrificado, ¿verdad? Eso es lo que hace el mismo Señor Jesucristo. Ahora, tomar mi cruz habla de lo siguiente: es una invitación para que cada uno de nosotros escojamos el vituperio o el rechazo de la gente. No vamos a ser los más populares. Es negarnos a tener el estatus social más alto, el estudio más alto. No sin querer decir que eso sea malo, pero si trabajamos en función de eso, no estamos tomando la cruz. Tomar la cruz es cuando me cierran, cuando voy conduciendo, cuando no le caigo bien a mi amigo del trabajo, cuando llego a la casa cansado y prendo el televisor, cuando no tengo nada más de qué hablar con mi cónyuge y simplemente quiero dormir. Cuando soy tan egoísta es cuando tengo que tomar la cruz. Y hay algo interesante que pareciera que saliera de toda lógica, ¿verdad? ¿Qué pasa con el crucificado? No se puede bajar de la cruz. Está muerto. Considerados vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que considerar es tenerme en buena estima, ¿verdad? No, a mí no me vaya a pasar eso. No, yo no voy a ir por allá, ¿qué tal me mojé? Considerarme es que yo, o sea, pobrecito yo, ¿cierto? Me cuido mucho, me considero. Ahora, muerto, si tenemos aquí un muerto y le servimos ese rico almuerzo que hoy va a haber, entonces el muerto, ¿qué hace? ¿Lo alcanza a oler? No, ¿verdad? No hay ningún sentido en él. Si lo pellizcara, grita, no grita. No hay ninguna emoción en él. Un muerto no reacciona emocionalmente a nada de este mundo material cuando parte de él. Considerarse muerto a todo lo que no le agrada a Dios es pecado. Ahora, si lo coloco, entonces debo de considerar que ningún sentido, ningún sentimiento se ha despertado por el pecado. Tengo que considerarme que estoy crucificado. Y yo le animo para que tome su cruz de lunes a sábado. Porque el domingo es fácil tomarla. O sea, el domingo hago el sacrificio, me levanto, voy a la congregación animadamente y lo hago. Y mañana, cuando esté trabajando, cuando venga nuevamente la ansiedad, cuando venga nuevamente el afán de la vida por conseguir el día a día, ahí es cuando tengo que crucificarme, negarme y entender que con Cristo estoy juntamente crucificado y que yo ya no vivo en mí, sino que ahora, ¿quién vive? Cristo en mí. Y las cosas que ahora hago, las vivo por la fe en el nombre del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual te amó y se ha entregado por ti. Así que vano es andar nosotros como la multitud, venir cada domingo, llenar todas las congregaciones de todo el planeta y solo multitudes. Y cuando Él dice, ¿quién quiere morir? ¿Quién va a venir en pos de mí? ¿Quién se quiere negar? ¿Quién va a tomar su cruz y me va a seguir? Y el tercer requisito que Él le pide es, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo no es algo fácil, nos va a costar. La salvación es un regalo que no merecemos. Entendemos por medio de su palabra que hemos sido todos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Que no hay ninguno acá que merezca la salvación, ni ninguno que merezca en todo el planeta la salvación, pero que es un regalo. Pero seguir a Cristo me va a costar. Tengo que dejar mi egoísmo, tengo que dejar mi orgullo, mi vanidad, tengo que ser compasivo. Piensen un segundo en esto. ¿Quisieran tener un mejor sueldo? ¿Cierto que sí?
Claro que sí queremos tener un mejor sueldo. ¿Quisiéramos tener un mejor trabajo? ¿Cierto que sí? Y más estudio, ¿cierto que sí? Ahora piense que todo eso le llegara. Piense que recibe ese mejor sueldazo y abunda y tiene el mejor trabajo y tiene más ganancias y está lleno de todo. Piénselo por un segundo. Piense que realmente todo eso por lo que ora ya no es... O sea, uno lo ora y nunca llega porque Dios nos cuida, ¿cierto? Porque Él está cuidando nuestro corazón. Pero piense por un segundo que nuestro buen Padre dijera: quiero que realmente tengas todos esos bienes. Y tú dirás: Señor, quiero tener el trabajo el máximo, donde gane más. Dice: bueno, quiero. Y te llenas de todo el dinero. Y tienes todas las ocupaciones. Y eres la persona más importante de la empresa, la más importante de tu barrio, la más importante de Bogotá. Y el Señor Jesús les dice lo siguiente en el 24, en el 25. ¿De qué te va a aprovechar? Porque ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye? O pierde, o se pierde a sí mismo. ¿De qué sirvió todos esos juguetes terrenales frente a una eternidad? De nada. ¿De qué te va a aprovechar llenarte de casas, de carros, de fincas, de bienes? Y así no estuvieras pensando en todo eso, ¿de qué te aprovecha tener la seguridad en las cosas materiales? Si podrías morir hoy, el Señor Jesús podría venir hoy. ¿Y a dónde van a parar todos esos sueños? ¿Y a dónde va a parar todo? Si no estoy descansando en Él. Si mi confianza y mi seguridad no está en morir y vivir para Él. El Señor Jesucristo sabía que uno de los frenos poderosos que tiene el hombre es el amor a las riquezas. El renunciar voluntariamente a todas estas cosas le cuesta al hombre. El tender a salvar su vida, dice el siguiente versículo, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, se destruye o pierde su alma? Vayamos a Mateo un segundo, que él nos explica un poco más a fondo este pasaje. Lo tenemos ahí marcado, ¿verdad? Entonces estamos en 16. Desde el 24, 16, 24 nos dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ya vimos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Si tú quieres tener tu falsa seguridad, vas a perder tu vida. Si tú quieres estar seguro que porque tienes trabajo, que porque tienes estudio, que porque tienes la nevera llena, que porque puedes compartir, vas a perder el propósito de Dios en tu vida. Porque simplemente vas a decir: con la salvación me basta. Voy a comer, voy a beber, voy a vivir tranquilo y no me va a bastar nada más. El que quiera salvar su vida, la perderá. Tendemos a querer salvar nuestra vida con una existencia egoísta y autocomplaciente, rutinaria y pequeña. Puede que demos indulgencias a nuestros placeres y apetitos, viviendo en comodidad, lujo y confort, viviendo para este presente, dando nuestros mejores talentos al mundo a cambio de unos años de falsa seguridad. Pero con eso perdemos nuestras vidas, perdemos el verdadero propósito de la vida y el profundo placer espiritual que debe ir con ella. Por otra parte, podemos perder nuestras vidas por causa de nuestro Salvador. Y dice él: y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. La gran pregunta de la humanidad es: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Esa es la grande pregunta que todos se contestan. Y hay dos opciones: ¿de dónde vengo? ¿De la evolución o de un Dios creador? ¿Quién soy? Define esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Un animal evolucionado?
que puede decidir si es hombre o mujer y biológicamente no importa? ¿O soy un ser humano creado a la imagen de Dios? Salvado, redimido, justificado, creado para buenas obras que Dios ha preparado de antemano, destinado a ser el resplandor de la gloria de Cristo, para ser conformado a la imagen de Él. ¿Y para dónde voy? El simple dice, a la tumba, se acabó la vida. Y tú y yo, que creemos en Dios, vamos a una eternidad gloriosa con nuestro Dios. ¿Qué decides mientras vives? ¿Cómo queremos complacer a nuestro Dios? ¿Vale la pena perder la vida por causa de Él? Sí vale la pena, porque la hallaremos. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa vas a dar? Dime, ¿cómo vas a pagarle a Dios por tu alma si el precio ya fue dado y lo pisoteaste? Fue la sangre de Jesús. Él pagó por ti. Él ha pagado por mí. Ese es el precio mayor que hay en el universo. No hay precio más grande que ese. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces vas a recibir y voy a recibir el pago. Nos anhela cuando llega la quincena y hay un pago. A fin de mes hay un pago. Y decimos, por esto trabajé. Cuando llegue el final de nuestros días va a haber un pago. Y cada uno de nosotros es consciente, entendido y con luz que Dios ha hablado por medio de su palabra de que debemos de vivir para Dios. Y que si lo hacemos egoístamente, seremos apartados de Él. Pero que si nos negamos, seremos recibidos a su familia. Cada uno le pagará conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vayamos por un segundo a Efesios, capítulo número 4. Efesios 4:17. Hay dos frenos en la vida del creyente que le permiten disfrutar de la gloria de Dios y le permiten hacer una entrega plena a Dios. Una de ellas es el amor a las riquezas y la otra es la vergüenza de que le digan que es cristiano, de que es un hijo de Dios. Cuando se avergüenzan en el trabajo, en el colegio, en la calle, con los amigos, se avergüenzan de ser llamados hijos de Dios, eso los frena para tener una entrega completa a Dios. Yo les voy a leer mientras están ustedes ahí en Efesios. Dice en Lucas 9:25, dice, pues ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aporta Lucas al relato de Mateo, que dice que cualquiera que se avergonzara. Es irracional para una criatura avergonzarse de su Creador y para un pecador avergonzarse de su Salvador. Con todo, ¿quién de nosotros está libre de culpa? ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha avergonzado de que usted es cristiano? Y eso es como si fuera un insulto. No, yo voy a la iglesia, pero pues tampoco así radical, no. ¿Y se la pasa leyendo la Biblia todos los días? No, pues por ahí yo la tengo abierta en la casa, pero de vez en cuando, no. O sea, tampoco tan fanático. Hay más o menos, así. El Señor reconoció la posibilidad de la vergüenza y advirtió en contra de ella.
si evitamos la vergüenza viviendo vidas cristianas nominales, conformándonos a lo que hace la multitud, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de nosotros cuando venga en su gloria. Si te dicen tú eres cristiano y tú dices más o menos, no esperes que cuando venga Cristo en su gloria, tú salgas, hola Jesús, estuve cada 8 días fielmente. Se los voy a decir de esta manera, hermanos. Cada día estamos en una batalla. Cada día Dios da instrucciones para la batalla. Cada día Dios pide cuentas de lo que nos mandó a hacer ese día en la batalla. Y si tú no te has presentado, es porque no conoces a tu jefe, no conoces a tu rey, no conoces al Mesías. Has de presentarte cada mañana a pedir instrucciones. ¿Qué hago hoy, mi Señor? ¿Mi vida está disponible para ti? No, hoy no puedo porque es que voy tarde para el trabajo y tengo que hacer esta cita y a las 10 tengo otra cita y tengo que salir del médico y tengo tantas cosas que se nos olvida que tenemos un propósito en esta tierra. Si me presento en la mañana y Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y Él te dice, reconcíliate con tu hermano, perdona, deja la ira, deja el enojo, deja los celos, obedéceme. Y llega al final de la noche y tú no te presentas porque no fuiste capaz de cumplir con su palabra. ¿Sabes qué va a pasar? Que se va a contristar el Espíritu Santo y vas a perder poder y fuerza. Y luego vas a estar débil y más débil y más débil. Y lo primero que vas a hacer es salir corriendo porque no quieres escuchar a tu jefe y a tu Dios. Pero entonces el ejercicio es un hábito, hermano. Es un hábito. Tengo que levantarme a escuchar la instrucción de Dios y hacer todo por cumplir su voluntad. El hacer la tarea. Él enfatizó la gloria en triple esplendor en su segunda venida, como diciendo que si soportamos alguna vergüenza y vituperio por causa de Él en el presente, no parecerá nada. Esto nos va a parecer nada en comparación con la vergüenza que vamos a sufrir cuando Él venga. Si nos parece a nosotros ahorita que es vergonzoso que nos pregunten eso, más vergüenza sentiremos cuando Él aparezca. Cuando el Dios que dio su vida por nosotros venga, con las marcas en sus manos, en su costado, sabiendo que entregó la vida por nosotros, ¿qué le diremos? ¿Qué le responderemos? ¿Seremos como el de un talento? ¿Tuve miedo? Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales que perdieron toda sensibilidad. ¿Has perdido tú la sensibilidad? ¿O eres sensible a la voz de Dios? Ellos perdieron la sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, hermanos, no habéis aprendido así de Cristo, si es que en verdad habéis oído de Él y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Saben por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Si sigues viviendo en tu antigua naturaleza, esa naturaleza te va a hacer caer y vas a morir. ¿Sabes qué pasa? Estás cargando un muerto. El muerto está crucificado. No tienes por qué cargarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sigamos aquí entonces, dice el versículo 23. Ese viejo hombre, el 22 decía, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23, y renovaos
en el espíritu de vuestra mente y vestidos cada mañana del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, dice aquí, por lo cual desechando, ¿qué tengo que desechar, hermano? La mentira. Hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, hermanos, fuimos sellados. Si usted y yo hemos creído en Cristo como Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder, Él es nuestra vitalidad, Él es el aliento de vida, Él es el aire que necesitamos. Sin Él no podemos hacer nada, no hay fuerza en nosotros. Necesitamos toda la llenura del poder del Espíritu de Dios, porque con Él fuimos sellados para el día de la redención. Y algo hermoso que dice acá y que para mí es difícil, ¿no? Porque cuando me dicen, niéguese a sí mismo, y yo, tome su cruz, no, sígame. Pareciera que fuera el plan aburrido, ¿verdad? Y entonces parece que tendría que andar todo el día con la cara de amargura. No, me toca negarme, yo ya no puedo vivir esto que quería, ya no lo puedo tener. Mire lo que dice aquí el apóstol: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed buenos unos con otros, benignos, misericordiosos, teniendo la capacidad de perdonar. Alguien con mucho dinero no perdona, se vuelve cada vez más egoísta. Alguien con muchas empresas difícilmente tiene misericordia. Alguien con mucho estudio difícilmente entiende a alguien que apenas sabe leer y escribir. ¿Saben? Hay más virtud y más beneficios en ser conformados a la imagen de Cristo, porque aprendo a amar, soy feliz, no hay ira, no tengo por qué gritar, no tengo por qué maldecir, tengo la capacidad de perdonar como Dios también nos ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Hay alguno que quiera ir en pos de Cristo en esta mañana? Nos dice la palabra del Señor. ¿Hay alguno que quiera tomar su cruz y seguirlo? Recuerde que la lucha es cada mañana delante del Señor. Nosotros somos la iglesia militante, y militante quiere decir que es la que está prestando el servicio al Señor y a los santos. No somos los hermanitos cristianitos como el mundo nos ve. Tenemos que ser esforzados, hermanos, sabiendo que servimos al Dios de los dioses, al Rey de los reyes, al Señor de los señores. A Él le rendiremos cuentas, de Él recibimos todo lo que hay: la vida, el alimento, el vestido, la salud, todo se lo debemos a Él. Presentémonos diligentemente delante de Él para recibir instrucciones. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, no alcanzamos a entender aún cómo el saber que tu Hijo Jesús va a morir, y lo habla a sus discípulos, afectó su corazón, su mente, sus sentimientos en ese momento, para decirles a ellos: voy a ir a morir y entregar mi vida por todos ustedes. Mi alma está turbada hasta la muerte, estoy triste. El hombre santo
de Jesús, que jamás pecó, que jamás tuvo un mal pensamiento ni una mala palabra, tenía que hacerse pecado por culpa mía, por culpa de nosotros, Padre. Y tú hoy nos llamas a entregar nuestras vidas por tu Hijo Jesús. Y tenemos dudas en nuestro corazón aún. Y pensamientos en nuestra cabeza que son fortalezas. Y te pedimos que tú las destruyas. Que tú derrumbes todo argumento y toda altivez que se está levantando contra tu conocimiento, tu justicia y tu santidad. Y sí, queremos entregar nuestras vidas a ti, pero necesitamos de tu ayuda, Señor. Queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, no alimentar las obras de la carne. Queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Y es la oración que le vamos a ti en esta mañana. Ayúdanos a negarnos, a tomar la cruz mañana en la mañana y cada día y cada momento y seguirte a ti, seguir a tu Hijo mientras pasamos la muerte para encontrarnos contigo. Te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a que esto que has sembrado en nuestro corazón hoy, Señor, dé fruto y sirva para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.